Hola, bienvenidos al segundo día de este Expansión Summit. Hoy ya este webinar, dos conversaciones sobre el nuevo paradigma energético. A lo largo de esta hora vamos a hablar sobre cómo la industria le está dando la vuelta a su modelo, cómo está haciendo el auge de la energía limpia y cómo se está reinventando el sector de los hidrocarburos. En definitiva, cómo está cambiando la matriz energética. Para ello, la dinámica va a ser un poco diferente a otros paneles. Vamos a llevar a cabo dos conversaciones diferentes de media hora cada una con dos especialistas del sector. Por un lado, vamos a hablar con Adrián Katziu, espero haber pronunciado bien el apellido. Él es director general de Suma Energía. Es una empresa productora de energía renovable que tiene un portafolio de más de 800 megas en 4 estados del país. Además, Adrián ha trabajado en la banca de inversión y en empresas productoras de equipo energético, así que tiene un panorama muy completo de cómo está el sector de energía a nivel global. Y concluyendo esta conversación, iniciaremos la plática con Enrique Riquelme, el fundador y presidente de Cox Energy. Antes de empezar, les quería dar una disculpa por un tema técnico. Estamos teniendo problemas con el vídeo de Adrián. Él estará aquí, está contestando nuestras preguntas, pero no lo vamos a poder ver seguramente durante toda la media hora que tengamos de panel. Lo que sí nos está funcionando perfectamente, ya saben, son las preguntas que puede mandar la audiencia. Las preguntas que tengan a Adrián nos las pueden ir enviando y nosotros lo iremos comentando. Entonces, bueno, para no robar tiempo justamente de esta plática, que además está muy interesante, vamos a empezar inmediatamente. Adrián, muchísimas gracias por tomar la invitación. No, al contrario, un gusto. Gracias a ustedes y es un placer poder participar en este espacio de reflexión. Perfecto, pues iniciamos justamente como decíamos en la introducción y como también señalaba la descripción de este panel, estamos en un cambio de paradigma energético, además en un año muy complicado, 2020, que pues va a marcar un punto de inflexión y no solamente por el tema de la pandemia del coronavirus. ¿Cuáles son los factores que están marcando este cambio en el paradigma energético, en la tendencia energética? Pues bueno, antes que nada, de nuevo agradecerte, Purificación, por el espacio. Sin duda estamos en un año lleno de cambios para todos, desde múltiples perspectivas y puntos de vista. Estamos inmersos en un patrón que a mí me parece muy relevante enfatizar, que no es un camino lineal. Lo que está viviendo el sector energético en su aceleración se parece mucho a la figura que estamos viviendo también alrededor del COVID y el momento que vive el mundo, en el sentido de que el ritmo de cambio que estamos viendo ahora es un punto de inflexión a una aceleración muy significativa hacia la transición energética, ¿no? Tengo pues el gusto de poder dedicarme por vocación a un sector que está teniendo una contribución significativa para el bienestar. Y en ese sentido, ya llevo un par de décadas dedicado a las energías renovables y el primer patrón que te resaltaría que está teniendo un impacto contundente en esta transición es la inmensa reducción de costos de la tecnología, ¿no? Te doy un ejemplo. Yo soy mexicano, empecé chambeando en un banco que ya seguramente la mayoría de los que escuchan aquí ya no se acuerdan que existía, que se llamaba Banco Serfín. Y luego de hacer una maestría me fui a trabajar a España y viví allá varios años. Y en mi carrera acabé como responsable de todo el negocio global de financiamiento de energía del Banco Santander. Ahí con mi equipo financiamos los primeros proyectos de generación solar por ahí del 2005, 2006 en España y se pagaba por cada megawatt hora solar 440 euros el megawatt hora. Recientemente, como todos conocemos, la trayectoria que han demostrado las subastas es de una caída de costos muy material. Las últimas subastas que hemos observado en Abu Dhabi y la última en Portugal están los costos del megawatt hora solar en $13 el megawatt hora. La verdad es que es una visión que muchos tuvimos hace tiempo, pero pues es un placer ahora poder contribuir a verla hacerse realidad. Eso es un 97% de caída del costo de la electricidad a través de fuentes renovables, en este caso en particular son referentes solares, pero la eólica también ha ido por una trayectoria similar. Entonces,
En relación a tu pregunta, la primera afirmación es, esto hay que hacerlo simplemente por una dimensión de competitividad y de bajos costos, a reserva de la dimensión ambiental que es tan importante para muchos de nosotros. La dimensión económica ya hoy día es contundente, ¿no? Lo otro que estamos viendo, que está arropando toda esta transformación, es la gran penetración de energías renovables ya en múltiples mercados en el mundo, que han demostrado que la integración de la intermitencia ya es un tema del pasado, ¿no? El presente son sistemas con altas penetraciones de fuentes renovables y el sistema siendo capaz de, a través de su flexibilidad, incorporar estas distintas tecnologías, ¿no? Creo que hemos escuchado todos muchos de países como, por ejemplo, Alemania, que fueron los primeros visionarios en promover este tipo de tecnologías. Y, por ejemplo, en marzo de este año en Alemania vimos 5 meses seguidos donde el 60% de la energía provenía de fuentes renovables. Y hay gente que ha sido crítica o ha cuestionado si es que el caso alemán es un caso atípico, ¿no? Pero también podríamos decir, por ejemplo, el caso de Reino Unido, que es un mercado que se ha acelerado recientemente, y por ejemplo en el mes de abril también llegó a tener penetraciones de renovables ya del 60%. Esto ya no es un fenómeno singular. Y hay quien podría decir, bueno, pero es un fenómeno europeo. Pues en el estado de California y en Estados Unidos, el mes de abril también 63% de eólica y solar. Y hay países en América Latina, como puede ser Uruguay, que tiene más del 70% de fuentes renovables, y Costa Rica, que está en 100%. Entonces, el segundo parámetro que hay que tener muy en mente, el primero sí era económico, como decía previamente. El segundo es que es ya una tecnología demostrada y probada en gran escala, ¿no? Y el tercero es que es una transformación que se está viviendo a lo largo de toda la cadena de valor energética. Los compromisos que estamos escuchando de grandes compañías como pueden ser BP o Shell, de transformar sus portafolios de inversión a portafolios renovables y limpios, y a la electrificación de la economía en su conjunto, también tenemos ya casos contestados, probados de éxito en esas transformaciones. Por ejemplo, la empresa del Estado danés, que antes se llamaba Danish Oil and Gas, DONG, y ahora se llama Ørsted. Es una transformación completa a las energías renovables de una empresa dedicada a los combustibles fósiles. También en el sector financiero estamos viendo este mismo compromiso de los grandes fondos de inversión, como pueden ser BlackRock o KKR, de la banca de desarrollo, a comprometer sus fondos ya solo a proyectos que dependen de fuentes limpias, ¿no? Y en el sector público lo estamos viendo también como los compromisos tan grandes para salir de esta crisis que está creando la pandemia. La Unión Europea ha comprometido 560 billones de euros para su plan de crecimiento verde, y la campaña de Biden en Estados Unidos está hablando de dedicar 2 trillones de dólares para llegar al 100% de energía verde para el 2035. Entonces, respondiendo a tu pregunta, aquí hay claramente 3 patrones que nos llevan en una dirección que no se presta a dudas. La inmensa competitividad económica, la operativa demostrada y los pasos hacia adelante que están dando las grandes empresas, las grandes instituciones financieras y gobiernos. Y esa es la tendencia de cambio en la que está la transición. Derivada de estos 3 factores que nos estás comentando, comentabas el tema de cómo está la tecnología y el tema sobre todo de la intermitencia, ¿no? Que es una de las preocupaciones también un poco a la hora de apostar 100% por las renovables. ¿Cómo se encuentra esta tecnología y cómo se ha avanzado en los últimos años y hacia dónde vamos? O sea, ya es posible, cuando hablamos de producir energía 100% renovables, ya nos dabas algunos ejemplos en países, ¿cómo ha avanzado esta parte tecnológica para garantizar el suministro 100% renovable? Sí, purificación. Mira, lo primero que enfatizaría es que hay una conversación acerca de ir a fuentes de generación renovables, pero también hay una conversación tan importante o aún más, que es la electrificación de la economía. Creo que a lo mejor no hay tanto entendimiento en relación a los beneficios que traerá transformar las cadenas de valor a cadenas de valor eléctricas y la tecnología que nos rodea.
Una variable que hay que tener muy presente no es tan solo por el lado de la generación, sino por el lado del consumo de la energía, es que hay un gran salto en eficiencia de pasar de sistemas térmicos, por ejemplo, los motores de los coches son un ejemplo, los motores en general en la industria, donde alrededor de la mitad de la energía se disipa en calor. Toda la cadena de valor que se requiere para el transporte de esos mismos combustibles. El transporte de combustibles fósiles es el mayor volumen de cualquier tipo de materiales que se transporta en el mundo. Tenemos que quemar combustibles fósiles para transportar combustibles fósiles. Y esas son cadenas de valor que no se prestan hacia la eficiencia y que han llegado a sus límites técnicos. Entonces, creo que lo primero que tenemos que contribuir a comunicar allá afuera es que la electrificación de la economía es un fenómeno que está ocurriendo y que también se acelerará. Y eso implica que numerosas aplicaciones y tecnologías darán pie a esa transformación. En relación a tu pregunta de la penetración de las energías renovables dentro de los sistemas eléctricos, ya han habido grandes caminos recorridos hacia sistemas cada vez más flexibles, ¿no? Y en relación a la flexibilidad tiene múltiples variables. Hay flexibilidad por el lado de la demanda, hay la capacidad de otras tecnologías a ser integradas dentro del portafolio de generación y atender la oferta. Como seguramente ustedes mismos deben de haber dado cobertura, ha habido, así como ha habido una reducción en los costos de generación tremendamente significativo, lo mismo ha pasado en los costos de los sistemas de almacenamiento, y hay soluciones de almacenamiento que atienden distintas necesidades del sistema con configuraciones diferentes. Por ejemplo, las baterías de litio que tanto se ha hablado, pues contribuyen a los servicios conexos y a la estabilidad de la red. Hay también baterías de flujo que tienen cargas que permiten dar mayor estabilidad en rangos ya no de segundos, sino de minutos. Y hay múltiples soluciones asociadas al almacenamiento, como por ejemplo el bombeo inverso de agua, que permite dar estabilidad al suministro de energía en el largo plazo. Hace poco me tocó estar en una sesión de un consejo en la ciudad de Nueva York y estaba el abogado de una entidad que se llama el New York Power Authority, que es la entidad que gestiona los recursos eléctricos del estado de Nueva York. Me contó una cuestión que yo no sabía. El estado de Nueva York tiene 2.000 megawatts de bombeo inverso. El volumen, pero es que es otra aplicación, no es Zoom. Es otra que... Creo que se está metiendo... Sí, se está metiendo un audio. Pero sí lo oye. Ese es el vaccine. Bueno, pero sí se escuchan. Solo que no ubico de dónde se está metiendo. Perfecto. ¿Me escuchas ahora, Purificación? Ahora yo no te escucho. Ahora, ya, perfecto. ¿Ya? No podía Perfecto. Quitar, exactamente. Muy Creo que bien. ya solucionamos nuestro problema. Una disculpa a la audiencia. Todos estamos aprendiendo a funcionar en nuestra nueva realidad. Así es. Entonces, como te decía, han habido entidades que han tenido la visión de ir incorporando estos recursos que contribuyen a la flexibilidad del sistema, como es el ejemplo del bombeo inverso, entre muchos otros. Y yo un poco utilizo en estas conversaciones, por ejemplo, la metáfora de los teléfonos celulares, ¿no? Cuando todos estábamos con teléfonos fijos conectados a cables, pues imagínate que alguien hubiera llegado y te hubiera dicho, no, pues, ¿para qué queremos tener teléfonos móviles que nos permiten desplazarnos de un lado al otro, o que puedan ser inteligentes y tengan un valor añadido, como puede ser el valor añadido limpio de electricidad? Si para eso tenemos que construir una nueva infraestructura basada en torres celulares. La respuesta ahí hubiera sido que la solución final en su conjunto, el sistema integrado, hoy día nos da mucho más valor con tecnologías modernas para las telecomunicaciones, así como lo hará para la electricidad. O sea que este ya no debería ser un problema para poder apostar 100% a las renovables. Al contrario, yo diría que es una gran oportunidad para fortalecer el sistema mismo. El sistema
ha tenido intermitencia desde su origen. Si piensas, por ejemplo, en las grandes plantas acereras o las grandes plantas vidrieras o la industria en general, cuando empiezan sus procesos, introducen grandes impactos a la estabilidad de las redes y no nos ponemos a discutir o a reflexionar de la gran desventaja que eso puede significar. Al contrario, lo celebramos y invertimos en hacer cada vez al sistema más fuerte. Entonces, esta evolución a fuentes limpias y de bajo costo, que como ya decía, estamos en un momento en el cual se está acelerando de manera significativa, debe de resultar en sistemas cada vez más fuertes, no lo contrario. ¿Crees que todo lo que ha cambiado ahora con el tema de la pandemia del coronavirus, justamente, y este pensamiento, ¿no?, que estamos teniendo, que muchas empresas están teniendo, que parte de la sociedad está teniendo sobre hacia dónde debemos avanzar a partir de ahora, las señales que nos está mandando, por ejemplo, esta crisis económica, y comentabas también, por una parte, el tema de la apuesta por los costos, porque hay que optimizar los costos, pero también la apuesta que muchas empresas están haciendo ya como un compromiso a la comunidad. ¿Crees que este 2020 va a significar también una aceleración de la adopción de renovables justamente a raíz de la pandemia? Absolutamente. Yo creo que también la conciencia que se está formando alrededor de la calidad del aire, hay una dimensión del cambio climático, pero también hay una dimensión de los contaminantes locales de la quema de combustibles fósiles que está creciendo rápidamente. Yo te diría que en relación a la conversación de cambio climático, lo que tenemos que hacer de manera resumida, lo que dice el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, es que para mantenernos dentro del calentamiento de 1,5 grados, tiene que haber un crecimiento anual medio de las inversiones en tecnologías limpias y tecnologías renovables de 200 billones de dólares al año. Eso es más o menos duplicar el crecimiento esperado actual de nuestra industria para lograr tener un impacto en la mitigación del cambio climático. Y lo mismo anticipa Naciones Unidas que debe de ocurrir en dirección inversa en las inversiones en tecnologías no sustentables. Ese es un cisma, es un cambio radical en los flujos de inversión que ya se ve sustentado y demostrado por las decisiones que, como te comentaba, han anunciado grandes fondos de inversión, como puede ser el caso de BlackRock o KKR, y que también ha anunciado, por ejemplo, la banca de desarrollo multinacional, como pueden ser el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Interamericano de Desarrollo, que han dejado ya claro que dejarán de financiar y aportar recursos a las tecnologías fósiles. Detrás de esto, sin duda, hay una gran convicción ambiental, es decir, después de que se resuelva la crisis de salud pública del coronavirus, tenemos que volver a esta gran agenda de transformar a nuestra sociedad, a nuestras economías en economías sustentables. Pero como decíamos hace un momento, esto ya no es una pregunta acerca de cuál es el costo de esta transformación. Al contrario, esta transformación nos lleva a un portafolio de generación con un costo mucho menor. Para ponerlo en contraste, durante el 2019, el costo medio del megawatt hora en el mercado eléctrico en México fue de $65. Contrasta eso contra los $13 de la última subasta de energía solar. Y todo esto va a venir acompañado del motor que va a movilizar a la economía. Para llevar a cabo esta transformación, lo que se requiere son, como ya mencionaba, grandes volúmenes de inversión, y así también resultará en la creación de empleo, ¿no?, y de empleo de alto valor añadido. Por ejemplo, creo que ya es el tercer año en Estados Unidos que los 2 empleos de mayor crecimiento en toda la economía americana, eso está en las bases de datos públicas del gobierno americano, el primero es instalador de paneles solares y el segundo es mantenedor de turbinas eólicas. Ese es el presente de la energía, ese es donde están las oportunidades de empleo y de inversión para nuestro país. Comentabas también el tema, y justamente hablando de las oportunidades a futuro y de cómo está avanzando esto, el tema de la electrificación de la economía.
No sé si ahí el tema es que lo vemos algo todavía muy lejano o vemos que no, que parece que es todavía algo que vemos a 20 años, en lugar de a lo mejor pensar que esto es algo que ya está aquí, ¿no? Que está a 5 años, que la realidad, por ejemplo, y pienso en la industria automotriz, ¿no? Y cómo justamente las inversiones, pues ahora, ¿no? En España, que está cambiando, por ejemplo, toda la parte de producción automotriz, de combustión interna, a esta parte de eléctricos, estamos siendo conscientes de que la electrificación es algo que está ya y que hay que modificar todas nuestras cadenas para ir hacia allá. Yo creo que la respuesta es que no estamos siendo conscientes, pero el avance nos va a hacer conscientes muy pronto. Por eso es que yo te hablaba al inicio de nuestra conversación acerca de que este es un cambio exponencial. Hay mucha literatura allá afuera, la verdad me resulta un tema apasionante de cómo los seres humanos tendemos a pensar de forma lineal, ¿no? Entonces creemos que el incremento de un año a otro, de un periodo al otro, va a ser un incremento similar a lo que hemos visto previamente y que eso se va a mantener a lo largo del tiempo. Creo que ya llevamos una época en la que hemos estado experimentando que eso no es el único fenómeno el cual vivimos. Hay una serie de eventos a nuestro alrededor, por ejemplo, la tecnología, ¿no? La famosa ley esta de Moore en relación a los transistores y cómo cada 2 años se duplican. Pues la única manera en la que se explica el avance acelerado que tiene la tecnología a nuestro alrededor es este cambio exponencial justamente, donde de repente la tecnología es capaz de hacer cosas que antes no esperábamos y luego ese tipo de fenómenos se contagian, se replican en los modelos de negocio, ¿no? En modelos de negocio como Uber, que de repente no está y te enteras y de repente está en todos lados, ¿no? O el otro fenómeno que es exponencial, tristemente, es el coronavirus, ¿no? De repente apareció y te das la vuelta y está tristemente en todos lados. ¿Y qué es lo que pasa con la tecnología orientada a la energía? Ahora que la energía deja de depender de extraer recursos del subsuelo y comienza a depender exclusivamente del avance tecnológico, se convierte en un fenómeno exponencial. Y eso es lo que no estamos todavía listos para incorporar en nuestra imaginación, muchos de nosotros, pero está ocurriendo a nuestro alrededor, está ocurriendo de manera acelerada y es la ruta para que la economía vuelva a crecer y la inversión fluya y los trabajos se creen. Comentabas antes el tema de los empleos, ¿no? Y de cómo esta industria puede generar o puede ser el motor del tema de empleo y sobre todo después de una crisis económica como la que nos está trayendo ahora el COVID-19, que es una crisis económica a nivel global. ¿Cómo puede justamente el sector de energía levantar un poco o dar un poco de impulso a la economía? ¿Qué podríamos ver a futuro o en los próximos meses justamente en materia de empleo, en materia de inversión? Pues mira, yo creo que si hay un alineamiento a lo largo de las grandes oportunidades que presenta México, tendría un gran sentido hacer una apuesta para reducir los costos de generación de manera sustancial. Para reducir los costos de generación de manera sustancial, lo que hay que hacer es una apuesta decidida por las tecnologías limpias y por las inversiones en la infraestructura de la red, por las líneas de transmisión, por las líneas de distribución, por fortalecer el sistema de manera que las zonas del país que tienen los costos de generación más costo competitivos las puedan compartir con las zonas del país que requieren energía, ¿no? Eso que permitiría también que hay una dimensión del costo de la electricidad que luego olvidamos, que es un gran insumo industrial, ¿no? Entonces, cuando las plantas industriales están teniendo reflexiones acerca de dónde ubicarse, pues sin duda observan cuál es el costo de la energía y es un patrón importante de la toma de decisión y también la seguridad de suministro. Y una visión de este tipo en la misma coyuntura en la cual se está presentando todo este fenómeno del onshoring, de traer de vuelta la manufactura hacia Norteamérica, puede tener una sinergia particularmente efectiva en la creación de inversión, la creación de empleo y la recuperación del crecimiento de la economía. ¿Qué tecnologías crees que se van a desarrollar más? Justamente hablando ya centrados en México, vimos primero una aceleración fuerte en el tema de eólica, ahora está habiendo también, en los últimos años, 2 años, ha habido también varias inauguraciones de parques fotovoltaicos. ¿Cómo ves la tecnología aquí en México? ¿Hacia dónde crees que van a ir creciendo más la tecnología aquí?
Pues mira, yo lo que observo es que cada vez quienes somos participantes activos y líderes de la industria estamos buscando portafolios diversificados, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo estoy muy orgulloso de lo que ha logrado nuestro equipo en Suma Energía. Nuestros 818 megavatios en operación son más o menos la mitad eólicos y la mitad solares, ¿no? Y sin duda creo que muchos de nosotros en el sector estamos avanzando a también tener primeras acciones alrededor de temas de almacenamiento, también en líneas de transmisión y otras áreas del valor de la cadena de valor eléctrica. Y en ese sentido, pues México es muy afortunado. México está bendecido con recursos eólicos espectaculares, por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec. Yo ahorita estoy aquí en Reynosa, Tamaulipas, donde tenemos un gran parque eólico, que es uno de los mayores parques eólicos de América Latina. Y son zonas que todavía tienen mucho que ofrecer, sobre todo el noreste de México, ¿no? Y en relación a la enorme riqueza solar que tiene nuestro país, es una pisada más amplia, pero hay que tener en cuenta también que para hacer grandes proyectos de gran escala se requieren grandes superficies y en ese sentido el noroeste de México tiene una riqueza en sus recursos solares bastante contundente, ¿no? De hecho, en algún momento el Centro Nacional de Control de Energía hizo un planteamiento de lo que le llamó una superred eléctrica que tenía que ver con la conexión de grandes carreteras eléctricas de estos recursos del norte y el noreste para traerlos a los centros de carga del norte, del centro del país. Entonces ya hay una visión de cómo se ve un México futuro con energía limpia y de bajo costo, combinando estos recursos, integrándolos de tal forma que ambos contribuyan a la gestión de la flexibilidad del sistema y llevando a cabo inversiones que, reitero, generen competitividad y empleo. Comentabas el tema de la transmisión. Ahí, ¿qué oportunidades hay? Y también me gustaría preguntarte, comentabas también que teníais ya proyectos o que estabais dando avances en materia de almacenamiento. Sí, yo lo que te diría es, en la transmisión, México tiene inmensas oportunidades. Cuando vemos los datos de los distintos precios en los distintos nodos del sistema, pues cada nodo que tiene energía más costosa que el nodo de al lado se puede beneficiar del robustecimiento de las líneas existentes. Sin duda va a ser un área de inversión considerable en nuestro país, que va a beneficiar el funcionamiento del mercado en su conjunto para permitir que las distintas zonas compitan entre sí para aportar la electricidad de los recursos de menor costo. Entonces, la transmisión es un gran tema en el cual todos queremos contribuir y el sector privado tiene también la intención de ser parte y aportar para resolver la necesidad de estas infraestructuras. Y yo te diría que en cuanto a los temas de almacenamiento, la competitividad ya de los distintos esquemas de almacenamiento hoy día y el costo de energía tan bajo hacen que la concepción de nuevos proyectos acompañados de almacenamiento ya sea natural, sea el nuevo presente de los proyectos, ¿no? No sería descabellado que cada uno de nosotros en el sector, cuando pensamos en grandes proyectos, nos imaginemos sistemas de almacenamientos que los acompañen para tener su mejor integración con el sistema y poder hacer la mejor gestión de energía posible. Pero a lo mejor en México parece ser algo novedoso, pero a nivel global es algo que se ha convertido cada vez más en la norma. Que ya está creciendo cada vez más. Sí. Perfecto, pues Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo para esta primera parte del webinar. De nuevo, te agradezco mucho haber formado parte de este Expansión Summit 2020. Muchas gracias. Un gusto, gracias a ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Y ahora saludo a Enrique Riquelme, él es el fundador y CEO de Cox Energy. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola Enrique, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Ah, perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues comenzamos contigo hablando justamente de los últimos movimientos que ha tenido Cox Energy en México. En julio salió a bolsa, salió en Viva, en la Bolsa Institucional de Valores. Y ahí me gustaría un poco que le comentaras a la audiencia qué buscabais o cuál es el proyecto que seguís a raíz de esta colocación en bolsa y cuál es la apuesta de la empresa por México. Bueno, en general, Cox Energy América cotiza en México por la sencilla razón de que los mercados donde estamos operando, sin ninguna duda México es nuestro gran mercado, pero no solo es ese nuestro punto de inversión. Básicamente es como un tercio. También estamos en Chile, en Colombia, Centroamérica, Caribe, pero principalmente toda nuestra inversión se concentra entre México principalmente y algo de Chile y un poquito más Colombia, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido algo estratégico. Hemos visto cómo se han comportado los mercados bursátiles en compañías similares a nosotros, compañías que no nacen con una vocación de fondo de inversión, sino para ser luego desinvertido o como plataforma donde vimos diferentes ofertas en su momento para integrarlas dentro de una gran compañía, una petrolera o algún otro grupo industrial que buscaba una plataforma donde crecer. Nosotros nos hemos visto una estrategia muy diferente al mercado, por eso llamó la atención mucho nuestra noticia cuando anunciamos en un momento de pandemia, en un momento pues muy controversial, regulatoriamente hablando. Nos dimos cuenta, aunque ya veníamos trabajando desde antes, como grupo Cox Energy, donde Cox Energy América es nuestra plataforma para Latinoamérica y donde tenemos otra plataforma para Europa que se llama iVox, pero decidimos separar totalmente equipos, totalmente estrategias, son totalmente diferentes estrategias, porque los mercados y las necesidades de esos mercados son totalmente diferentes cuando compartimos tecnología, ¿no? Es una commodity. Nuestra estrategia para Cox Energy América, hablando de un caso concreto, ¿no? Es algo diferente a lo que se está acostumbrado en energía y donde nosotros siempre hemos sentido al menos que vamos adelantados por un par de años a las necesidades del sector y donde vemos bueno, oportunidades, como en el caso cuando hicimos el primer proyecto en el 2012 en Guatemala, que fue el proyecto más grande de América Latina hasta el 2015. Ya fue el primer proyecto, creo recordar, por lo menos de un tamaño importante, sin necesidad de subvenciones, compitiendo contra todo tipo de tecnologías. En ese momento eran 55 megavatios y nos adjudicamos, creo recordar, en casi $130 por megavatio, ¿no? A 20 años. Eso nos lleva a una realidad de hoy que antes, el compañero de panel anterior comentaba muy bien, ya hay a $13, 13 euros, $13, al final 15, por debajo de $15 megavatio hora. Ya no solo es que la energía solar no solo es que ya no es la más competitiva, sino que puede y debe atraer la siguiente generación, que creo que para América Latina es el mercado principal para poder desarrollarse, que son las baterías, ¿no? Mezclar energía renovable con baterías, principalmente la solar, que es mucho más predecible que la eólica. Esto nos va a permitir ahora copar el mercado, el porcentaje del mercado, sobre todo latinoamericano, que tenga capacidad del sistema de cada país de energía solar fotovoltaica, pero junto con las baterías nos va a permitir llegar mucho más allá y yo creo que en 3-4 años pueden ser extremadamente competitivas, ¿no? Perdona que no sé si ha sido por ahí todo lo que debería de responderte. Comentabas antes justamente que habéis hecho este movimiento en bolsa en un momento bastante complejo, por un lado por el tema de la pandemia, por el tema del coronavirus que nos ha afectado a todos a nivel global y por otro también por el tema de los cambios regulatorios. No sé si ahí hubo, si se pensó en algún momento en cambiar la estrategia. Yo sé que el modelo de Cox Energy también además está muy pensado también en la parte de generación distribuida, no está tan afectado en esta parte de los cambios regulatorios, pero sí me gustaría un poquito también conocer cómo fueron
fueron esos movimientos, ¿no? Y cómo fue decidiéndose la apuesta por aquí. Digo, primero decir, nosotros dentro de nuestro modelo la generación distribuida es prácticamente inexistente, es muy poquito. Ah, perdón. Estamos hablando de muy poquito, cosas muy puntuales y no como generación distribuida al público en general, sino a grandes clientes que parte de darles ese servicio pues 360, vemos que depende de qué regulaciones, hay veces que es preferir todo lo que puedan incorporarle de generación distribuida, independientemente de que además tengan un contrato de venta de energía o de compra de energía con nosotros a largo plazo, pero si podemos hacer que el cliente tenga un ahorro mayor, pues le damos todos los servicios que podamos darle, pero al final nuestro core business es generación. En el caso de México también tenemos suministradora de usuarios calificados. ¿Para qué? Para poder darle, y es clave en nuestra estrategia de minimizar riesgos. Cuando hablaba de que era un momento, y obviamente era un momento complicadísimo en la época, pues, anunciamos en mayo, si no me equivoco, que íbamos a ir al mercado, veníamos trabajando desde final del año anterior. Ya la estrategia, en mitad de una salida a bolsa uno no cambia la estrategia, ¿no? La estrategia la llevamos trabajando hace más de 2 años, donde empezamos a desinvertir proyectos de autoabasto en caso de México. Hablo porque probablemente la audiencia tenga mayor conocimiento en el caso de México, ¿no? Empezamos a desinvertir proyectos en México, Cox en este caso lleva desde el 2012. Empezamos a desinvertir proyectos de autoabasto, continuamos, hemos ido a todas las licitaciones que salieron con la reforma energética, hemos ido desinvirtiendo también proyectos que iban asociados a esa estrategia y empezamos a ver un problema que ya en el caso de Chile vimos en un momento determinado, que era el desacople de nodos. No se puede o no se debe, y es como es nuestra estrategia y la comparto, porque es pública ya también por el prospecto que sacamos a bolsa, y doy algunos rasgos generales. México tiene una demanda, un crecimiento normalmente, en un año normal tiene una demanda que crece, ¿no? Creciente aproximadamente entre el 3 y el 5%. No se puede generar. México tiene una red de transmisión de energía, de distribución de energía bastante débil y donde hasta ahora casi por las ventajas que tenían autoabasto y las subastas que han salido, pues tenía una serie de ventajas para la transmisión. La energía a día de hoy, sobre todo la renovable, la energía solar fotovoltaica, es tan barata de generar que no necesita ese tipo de ventajas. Entonces, no se puede hacer todo el eólico en Oaxaca, o no se debe porque no hay red para luego ser consumida en el centro del país o igual en Sonora. Nos encantaría generar energía en el lugar de mayor radiación, pero es que ahí no hay consumo. Entonces, la estrategia de Cox se basa en proyectos de pequeño, mediano tamaño, ubicados en zonas donde se consume esa energía. Obviamente no solo en lugares de mayor radiación, hay alguno que puede coincidir que tenga muy buena radiación, pero no es lo normal. Y donde hacemos coberturas, no vamos a contratos de largo plazo porque lo común es tener vendida la energía a un precio determinado por 15 o 20 años. En nuestro caso vamos a tratar de mejorar el sistema y así nuestra estrategia, cómo beneficiar al regulador y luego al final pues las decisiones del regulador hacia dónde va han coincidido con nuestro sentido común que veníamos viendo desde hacía un par de años, que ya nos pasó algo parecido en Chile y hemos podido aprender de esos errores y al final hay que generar energía donde se necesita. Es muy poco probable y poco eficiente que en el corto plazo se mejore la red de transmisión tanto como para que no haya desacople entre los nodos y por lo tanto toda nuestra inversión va a ir destinada a proyectos que poder vender energía en corto plazo, corto, medio plazo, donde se genere la energía y se consuma ahí mismo muy cerca de eso, pagando nuestros peajes que determine el sistema y beneficiándonos de una alta rentabilidad porque tenemos un mayor riesgo, pero también estar en toda la cadena de valor como estamos, al tener también la suministradora, estamos todo el desarrollo, también nos permite tener ciertas coberturas a nuestro riesgo, pero maximizar nuestro upside y con esto termino, pero también al cliente final le beneficiamos con un menor costo de la energía,
al regulador le beneficiamos porque no congestionamos el sistema, descongestionamos la red. Y esto pues me parece un modelo que luego además, obviamente en el momento COVID y luego el momento de cambios regulatorios o ruido regulatorio, pues iba muy alineado hacia donde íbamos nosotros y fue por lo que decidimos para nada tirar atrás y los inversores lo entendieron perfectamente y seguimos adelante porque es el camino que llevamos 2 años atrás, ¿no? O sea, que la clave aquí está justamente encontrar dónde están las oportunidades, ¿no? A pesar de estos cambios que pueda haber. Totalmente. Y lo ligo un poco con una de las preguntas que ya empieza también a generarnos la audiencia, ¿no? Y que nos empiezan a preguntar, aparte de la energía solar y eólica, también se habla ya del hidrógeno como sustituto de los combustibles fósiles. Y a la audiencia justamente les gustaría un poco saber cómo ves tú exactamente esta parte, ese sector, de la parte de... Pues, es súper interesante, ¿no? Es súper interesante, pero al final, para que cualquier otra tecnología funcione de la manera que tiene que funcionar bueno, mi compañero, el panelista anterior de Suma, que viene de dirigir toda la inversión o toda la deuda del Banco Santander hacia renovables, por lo que he podido escuchar, lo podía ver mejor. Para que una tecnología pueda funcionar y pueda ser masiva, independientemente del coste que tenga, obviamente tiene que ser rentable y tiene que tener sentido, necesita ser bancable. Entonces, hoy por hoy estamos muy pendientes de las nuevas tecnologías que van saliendo. El hidrógeno es algo que vemos muy de cerca, conjunto con todo lo que tiene que ver con las baterías, donde estamos desarrollando proyectos 24/7. Desde hace ya 4 años venimos desarrollando proyectos de gran tamaño en Chile con baterías, por ejemplo, para poder generar energía 24 horas. Pero independientemente de esto, necesitamos que cualquier nueva tecnología que venga a incorporarse al sistema de forma masiva sea bancable, sea aprobada por toda la cadena, todos los integrantes, desde los desarrolladores, reguladores, fabricantes y sobre todo bancos. Y al final esto es una cadena financiera que hasta los fondos de pensiones, fondos de infraestructura, todos tienen que validar y esto lleva un proceso de muchos años. Entonces, me encanta, estamos muy pendientes de las nuevas tecnologías, pero no es algo para el plan estratégico de Cox al menos en los próximos 4 o 5 años. La apuesta entonces ahora estaría justamente en estas tecnologías que además han bajado, ya también lo comentábamos en la anterior entrevista, de cómo justamente han bajado los costos en los últimos 10 años, 15 años, la energía fotovoltaica, ¿no? No, muchísimo. Mira, yo tengo 31 años. Cuando empecé en mi primer proyecto, el desarrollo fue en Panamá, en 2012, luego Guatemala. En ese momento, la rentabilidad para poder generar energía solar en Guatemala, vendiendo energía a $130 aproximadamente, dolarizada a 20 años, era mínima en ese momento. La gente me decía, estás loco, estás loco. Luego fue un gran proyecto porque bajaron muy rápido. Es algo que yo no controlo, puedes apostar pero no controlas la manufactura y empezaron a caer los costes. Ahí hablamos que estaba por encima de 2 millones el megavatio. Creo que eran, no recuerdo mal, pero eran unos 55,6 megavatios pico y la inversión total fueron más en libros, cuando licitamos, más de $120 millones, seguro más de 120. Hoy por hoy estamos hablando de que se genera energía solar y las últimas subastas por debajo de $15, hace 10 veces menos, hablaba del 97%, porque lo comparaba con lo subvencionado de España antes, eran 400 y pico dólares, ahora a 13 veces menos, es que es 10 veces menos, es una auténtica barbaridad en menos en 8 años, 9 años, ¿no? Entonces, hemos vivido una gran etapa de la energía solar, de los costes. Creo que ahora la reducción de costes no va a ir, las ventajas de la energía solar no va a ir tanto por la reducción de costes, sino por las sinergias con las baterías y el uso de las tecnologías como el blockchain y otro tipo de sinergias en las que estamos involucrados y estudiando para darle estabilidad al sistema. Ahora, estabilidad al sistema se lo puede dar el gas, se lo puede dar la hidro, se le puede dar cualquier otra, pero en el corto plazo y medio plazo, la energía solar, la renovable, sobre todo en América Latina, va a ser junto con las baterías la que le va a dar estabilidad al sistema, o eso espero. A eso apostamos, por lo menos nosotros.
Y precisamente hablando de América Latina, también me gustaría un poquito que habláramos a nivel región. ¿Cómo ves la posición que puede ocupar justamente pues la parte de Latinoamérica en cuanto a producción de renovables? Hablábamos antes también un poco de cómo Europa empezó pues con todo este impulso, Alemania se convirtió en el gran paradigma, pero justamente ahora con el crecimiento que está teniendo en América Latina, ¿qué posición podría ocupar? Bueno, América Latina para nosotros es el mercado por excelencia. Ahora mismo estamos viviendo en Europa a través de nuestra plataforma, donde también tenemos en construcción ahora en España pues casi 200 megavatios en diferentes proyectos. Hemos arrancado en Italia, algo de Grecia y algún otro país con menos radiación en Europa, y igual de Portugal. Vemos Europa es una estrategia, no hacemos nada que no tengamos vendido por 20 años, por ejemplo, ¿no? La estrategia en Europa, donde hay un momento pico que creo que va a durar, llevado un par de años. Fuimos el primer PPA privado que se firmó en Europa en renovables, en solar, de esta nueva etapa sin subvenciones, que fue en el febrero de 2018, y que a día de hoy todavía tienen el récord del PPA solar, el contrato solar de mayor volumen energético que se ha firmado hasta ahora a nivel global. Entonces, vimos venir esta nueva penetración de las renovables en Europa, pero sí que es cierto que no hemos visto y no vimos venir y jamás nos hemos pensado se podría incluso hasta llamar burbuja en la que están las renovables en Europa. Ha tomado un alcance y un volumen de megavatios y de financiación, y donde Europa, con este nuevo apoyo, semi-rescate, algunas finanzas de algunos países, pues casi todo va destinado hacia renovables y a mejorar el parque o la matriz energética de muchos países. Creo que viene en una etapa, o estamos en una etapa de 3, 4, 5 años más en Europa, casi seguro, de una gran actividad, y obviamente no queremos perdernosla, pero en el corto, medio y largo plazo creo que América Latina es el mercado por excelencia. Tiene los recursos, tiene la necesidad. Creo que hay que tener también una estrategia de estructura por la diferencia de mercados. Se hablaba de Centroamérica. Centroamérica me parece un gran mercado. Es un gran mercado que obviamente tiene unas complicaciones, que se está uniendo, se está electrificando en una unión donde hace poco tuve la oportunidad de compartir también, en el caso de Guatemala, una unión eléctrica centroamericana que se han dado varios pasos, y hay redes en prácticamente toda la región, pero va a ir a más. Esperamos que vaya más. La incorporación de Colombia a la OCDE permite la incorporación de capital extranjero con mejores condiciones, que va a poder aportar una mejora al crecimiento de Colombia, hacerlo más competitivo energéticamente hablando. En el caso de Chile, que ha sido líder y es líder en este cambio de incorporación de las renovables, pero creo que América Latina, con el crecimiento por encima del 5% anual en demanda energética, el promedio aproximado, va a exigir y va a seguir exigiendo. Si ves las cifras, son espectaculares. Con mucho gusto te las envío para que las puedan compartir con la gente. América Latina no va a dar abasto en nueva generación, pero esto no es solo poner granjas solares o plantas solares de 400 megavatios o 200 megavatios por planta, sino que también hay que eso es lo que nos gustaría a todos, y que nos pague la energía por 20 años, dolarizado, garantizado por todo perfecto. Pero ya para mí, o por lo menos para nuestra estrategia, el plain vanilla se acabó y hay que meterse. América Latina es un mercado donde hay rentabilidad, pero hay que meterse, y para nosotros la licitación es de largo plazo. Todo esto ya no estamos en esa estrategia, y América Latina queda mucho para mucho tiempo, y la solar con eólica, con algo de matriz energética de gas, y sobre todo con la incorporación del storage y de las baterías, pues creo que va a ser para los próximos 20 años sin duda alguna, ya que es mucho más complejo mejorar la red de transmisión, mucho más caro, ineficiente, que hay que hacerla, hay que mejorarla, por supuesto, pero en el corto o medio plazo hay que inyectar mucha energía en zonas donde se consuma. Y con esto, entonces, ¿sí crees que puede haber un auge en la parte de pequeña y mediana producción? Justamente ya no vamos a ver, o a lo mejor estas grandes noticias, ¿no?, de los grandes parques
nos vamos a enfocar un poco más en esta parte de pequeños y medianos. Por parte de Cox, por supuesto, no queremos decir que si hay una oportunidad, hay una ubicación donde solucionemos un problema, al final, y lo he dicho varias veces, ganar dinero, hacer negocio creando problemas, lo puedes hacer, por supuestísimo, es relativamente sencillo, pero no es sostenible en el tiempo. Cuando desde Cox decidimos en un momento como este ir a bolsa, ir al mercado, es porque queremos hacer negocio, queremos ganar dinero, por supuestísimo, pero solucionando problemas, no creándolos. Y la manera de solucionar problemas no tiene otro que, obviamente, generar energía en lugares que necesitan la energía, donde sea una mejora para el regulador, para el sistema, para el cliente y para nosotros, para los accionistas. Cuando hay un win-win-win por todas las partes, el modelo es replicable y la idea es que sea sostenible en el tiempo, no solo sostenible medioambientalmente. Entonces, si hay una oportunidad de un gran proyecto, por supuestísimo, nos encanta, pero dudo mucho que en América Latina los megaproyectos sean, como hasta ahora ha sido, una recurrencia en inversión. Por lo menos por parte de Cox estamos más enfocados en solucionar problemas y no en crearlos. Hablabas también antes en el tema de nivel región de cómo varios países están incorporando también a crecer la parte de renovable. ¿Cómo es este efecto? No sé si hay un efecto contagio ahí o si conforme un país, pienso por ejemplo Chile o pienso en México, ¿no? Que a lo mejor han sido los que han ido creciendo más en parte de renovables en los últimos años. ¿Cómo esto hace que la comprobación de que el sistema funciona llame a más países o a más mercados a ir creciendo en esta parte? Bueno, al final hay que tener en cuenta que un país con energía, ahora independientemente de contaminante o no contaminante, que obviamente la renovable hoy por hoy es la renovable es la más barata, pero un país con generación, con energía barata, es un país que lo hace más competitivo frente a otro país que cualquier otro país, ¿no? Mucho más competitivo su industria, la economía, sobre todo. Tienes generación barata que tú en 5 años, 6 años, 7 años puedes incrementar o cambiar o mejorar la matriz energética económicamente hablando de un país y va directamente al bolsillo, desde el minuto 1 va al bolsillo del ciudadano. Si la CFE puede comprar energía más barata, si cualquier suministradora de usuarios calificados como la nuestra que tenemos en México, pero hay muchas más, puede comprar energía barata y la puede con su margen, pero vender a un cliente industrial, comercial, residencial, aunque en el caso de México pues, los privados no podemos ir a los residenciales, pero esto va a permitir que el ciudadano de a pie, la industria media, la gran industria, va a tener un ahorro directo desde el minuto 1 que va a hacer al país mucho más competitivo y le va a poder permitir, le va a permitir competir para exportar, para lo que tenga, ¿no? Para el consumo interno. Entonces, me parece fundamental la incorporación de renovables en cualquier país. El tema ya no es si funciona o no funciona, cada país es diferente, pero es qué tan rápido tienes que regular, qué tan fácil tienes que poner. Y no es un tema de subvencionar o subvencionar. Las renovables no necesitan subvención. Es decir, ya no necesitan ningún tipo de ayuda. Ese debate ya terminó, Enrique. Ya llegamos a un punto en el que justamente ya no se habla tanto de energía renovable subvencionada. Bueno, es que me parece una barbaridad cuando hay veces que se abre el debate. Yo solo nos dedicamos a energía solar fotovoltaica. No nos gustan vuelvo al modelo, ¿no? Nuestro modelo es algo, tiene que ser sostenible en el tiempo. No tiene ningún sentido, bueno, que se le eche a la hoguera se le eche gasolina, ¿no? No tiene ningún sentido seguir ayudando a las renovables con subvenciones. A las renovables, que es, al final, no hay que ayudar de ninguna manera, simplemente tienen que competir con tecnologías, tienen que poner unas reglas claras en cada mercado. Yo entiendo que las reglas se cambian, porque el mercado cambia, las necesidades cambian y nada está escrito en piedra, o no debería al menos. Y pasa en todos los mercados que se tiene que ir regulando dependiendo de qué está pasando en cada país. Se está cambiando ahora la regulación en España también y no pasa nada.
se cambió ya varias veces y la verdad Exactamente. que le complicó la vida a muchos inversores en su momento. Yo en ese momento estaba en la escuela, así que no lo viví, pero ahora se está cambiando. El normal es que siga cambiando en cada mercado y que recurrentemente, pero que sí que tenga unas bases sólidas y una estrategia país para poder hacer el país más competitivo y atraer capital extranjero o capital local que se invierta y se creen puestos de trabajo a corto, medio y largo plazo. Perfecto, pues con esto terminamos este webinar. Enrique, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y tus perspectivas de hacia dónde vamos también en México y en la región. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y la agenda continúa en el Expansión Summit a la 1:30 con el webinar La nueva era del e-commerce. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.